Bueno. Feliz día del número pi. Bueno, ¿por qué es el día del número pi? Seguramente muchos ya saben que hoy es 14 de marzo. Y en inglés, 14 de marzo se escribe 314. Por lo tanto, se institucionalizó en todo el mundo el día del número pi. Por eso. Pero bueno, ¿por qué hago este video? Porque me gustaría mostrar lo que yo me preguntaba de pequeño, que era cómo mierda se calculaba el número pi. ¿Cómo se calcula el número pi? Por supuesto, hubo matemáticos en toda la historia que intentaron calcular el número pi a través de las cuestiones geométricas de la relación entre el diámetro y el perímetro del círculo. Eso está más que claro, digamos. Muchos han intentado reproducir un polígono con n lados y intentar ver si podían llegar al resultado correcto del número pi. El problema es que ese método es muy altamente ineficiente. Entonces la pregunta que uno bien puede hacerse es: ¿cómo hago para calcular el número pi sorteando los problemas que me impone el aspecto geométrico y que tenga una muy buena aproximación con muchos decimales? Entonces, por ejemplo, quería mostrarle cómo gente desde la antigüedad ha intentado sortear este problema de calcular el número pi a través de cuestiones geométricas y lo ha intentado hacer a través de medios algebraicos. Por ejemplo, François Viet, que fue este matemático francés que vivió en el siglo XVI, encontró que se podía calcular el número pi con un altísimo grado de precisión si uno, digamos, tomaba esta serie de multiplicaciones y la expandía hasta el infinito en principio. Si uno hace las cuentas, yo acá las hice, vean, más o menos con unos 15 términos de estos de la multiplicación, digamos, se llega a un más que aceptable número de pi con una precisión de unos 9 o 10 decimales, digamos. ¿Cuál es el problema? Que en el siglo XVI no había calculadora para calcular esas raíces cuadradas y demás. Entonces el número, que es el resultado que salía de truncar la raíz cuadrada de 2, que es ya sabemos que es un número irracional, uno como 41, 42, etcétera, ese error se iba propagando. Entonces, ¿qué sentido tenía calcular el número pi con 16 decimales si yo estaba calculando la raíz del número 2 con una precisión de 2 o 3 dígitos? No tenía sentido. Entonces, a partir de allí es donde se empezó a ver que se necesitaba otro método más eficiente para poder calcular el número pi. Entonces hubieron muchísimas personas que intentaron generar métodos para calcular el número pi de una forma más eficiente. Entre uno de los más destacados, por supuesto, tenemos al gran bestia de las matemáticas, Leonard Euler, que hizo su aporte espectacular en este campo, hallando una serie infinita también, pero mucho más fácil de solucionar y de resolver. Yo acá les dejo una captura de un video muy interesante que se llama Problema de Basilea, sumen los inversos de los cuadrados de Euler o Euler. Véanlo, está realmente muy interesante. Pero bueno, el objetivo es mostrar esta serie, cómo poder implementarla. Bueno, acá están viendo que yo estoy usando Excel. Y bueno, lo que se hace básicamente es ir, digamos, sumando por partes. Vean esta ventanita que yo estoy abriendo acá en Excel. Es una ventana que me permite abrir una sección de programación. Entonces fíjense lo que hace. Yo tengo esta suma. Entonces yo tengo que definir que al principio antes de empezar a calcular, tengo que definir que la suma esa va a ser igual a 0. Y de ahí empezar a sumar términos. Entonces yo digo, para i igual a 2, porque bueno, la serie empezaría en el número 2, digamos. Desde i igual a 2, o sea, tengo que definir un término que vaya variando, digamos, hasta la celda 1,5, que es el número de operaciones que yo voy a definir, que acá bien podemos comenzar por un 30, por ejemplo. Lo que va a ir haciendo este programita es escribir en la celda 1,7, o sea, en esta celda que está acá, va a ir escribiendo a medida que pasa el tiempo o las iteraciones, va a ir escribiendo justamente en qué iteraciones estamos parados, digamos. Después se define un número que yo le llamé suma, que va a ser igual al mismo número calculado anteriormente cuando empieza igual a 0, y le va a sumar 1 dividido, fíjense, i por i. O sea, cuando i es 1, le va a sumar 1 dividido 1 por 1. Cuando i es 2, le va a sumar 1 dividido 2 por 2. Cuando i es 3, le va a sumar 1 dividido 3 por 3 y así sucesivamente, son todos estos términos que estoy señalando acá. Luego, a una celda en particular se le asigna la operación de sacar la raíz cuadrada de 6 por todo el término anterior, y eso sería, ahí anotaría el número pi calculado con esa aproximación. Para hacerlo un poquitito más complejo, digamos, yo lo que hice fue, en otra celda aparte, escribir el número pi con 14 decimales y hacer una resta entre el número pi que yo calculé y el número pi y finalmente, digamos, ver a ver qué aproximación se obtiene. Cuando uno corre este programa, voy a poner calcular, calculo,
Y acá me da el número de pi aproximado. Fíjense que es bastante lento Excel haciendo este tipo de cosas. El número pi que me aproxima realmente no es muy bueno con 30 términos que yo sumo. Bueno, acá tenemos un análisis similar a lo que hice en Excel, pero nada más que en MATLAB. Este programita lo hice también con la aproximación de Euler. Fíjense que es muchísimo más rápido. Por ejemplo, ahí yo le doy 30.000 iteraciones y fíjense lo rápido que corre. Bueno, en la iteración número 30.000 el número de pi que me aproxima es 3,14156. Estamos en el quinto decimal, pero son 30.000 iteraciones, ¿no es cierto? O sea, esto lo puedo ampliar las veces que yo quiera y bueno, ir viendo cuán rápido se aproxima al número pi verdadero, digamos, ¿no es cierto? No tiene sentido, quería mostrarle otras series. Por ejemplo, acá programé la serie de Leibniz, que es la que presento ahora en pantalla. Es una serie muchísimo más compleja, pero fíjense que no tiene, salvo esa K que eleva al -1, que lo que hace es alternar, ¿no es cierto?, sumandos y restandos, pero no tiene potencias. Es una grandísima ventaja para lo que era en la época. También les dejo acá algún video, digamos, que ustedes pueden chequear de esta serie si ustedes quieren. La tengo programada acá con 1000 términos. Fíjense la rapidez que tiene, no demora casi nada, digamos, y con 1000 términos se obtiene un 3,14. Si le ponemos 10.000 términos de esa sumatoria, 3,14 es 16. Y bueno, y así uno puede seguir jugando, que yo, pongámosle 30.000 para hacer lo mismo que hicimos con Euler. Y 3,1416. Estamos más o menos al nivel de Euler. Insisto, hay centenares. Ustedes ponen series del número pi en Google y van a encontrar un montón. Les voy a mostrar una más. Por ejemplo, acá está la fórmula de John Wallis, que también les dejo un video para que ustedes puedan chequear. Esta fórmula es muy prometedora, realmente es muy rápida, digamos. Fíjense, con 1000 términos se obtiene un 3,14. Con 10.000 términos de la productoria estoy obteniendo 3,1415. Con 100.000 3,141584. Y bueno, y así sucesivamente uno puede seguir evaluando esta expresión hasta donde le dé la gana, digamos. Y bueno, por último, mientras les dejo algunas capturas de algunos videos interesantes que he visto en las redes, comentarles que respecto de este tema del número pi, digamos, hay autores que todavía hoy en día siguen, digamos, compitiendo, entre comillas, para ver quién es el que más cifras del número pi puede calcular. Y una página interesante, por último, que les quiero dejar, se llama MyPyDay, que uno pone cualquier fecha, acá cualquiera que quiera uno, y la página le encuentra en qué cifra del número pi está esa fecha. O sea, dicen que el número pi contiene todas las fechas que uno puede imaginarse. Por poner algo que es muy de la Argentina, el 2 de abril de 1982. A ver qué tira. Fíjense, ahí está calculando. Y dice que el 2 de abril de 1982 está en la cifra número 736.467 del número de pi. Y bueno, por último, recordar este dato de color muy llamativo, digamos, de las fechas de nacimiento y de fallecimiento de estos dos genios monstruos de la ciencia, las matemáticas y la física, que han marcado la historia de estas ramas. Bueno, un beso a todos, espero que se hayan aburrido muchísimo y nos vemos en la próxima.